el rango. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado. El propósito de esta sesión es usar e interpretar el rango de distintos conjuntos de datos y su relación con la dispersión de los mismos. Alumnas y alumnos, comenzaremos esta sesión comentándoles algo que me apasiona de las matemáticas. Eso es, la manera en que los números nos comunican. Y no es que las representaciones numéricas articulen palabras, sino que a través del análisis e interpretación de ellas y del contexto en el que son usadas, nos informan muchas cosas. Veamos una situación que me permitirá ejemplificar la idea anterior. Observen los siguientes conjuntos de números. El primer conjunto está formado por los números 1, 2, 3, 8 y 9. El segundo conjunto está integrado por los números 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3 y 9. Y el tercer conjunto lo forman los números 1, 3, 4, 6 y 9. ¿Les dicen algo? ¿Qué puede significar para ustedes? ¿Qué tienen en común? ¿Creen que sean sucesiones numéricas? Podrían ser tres sucesiones, pero no. Vamos a imaginar un contexto para esos números. Hace tiempo tuve una reunión familiar y muchos de mis familiares tienen niños pequeños, los cuales, bajo la supervisión de 3 adultos, se pusieron a jugar en 3 áreas de juego distintas y dejaron los juguetes regados. En el centro de cada habitación se encuentra un baúl de madera, que es donde se guardan los juguetes. Los conjuntos de números que les mostramos anteriormente representan la distancia en metros a la que quedó cada uno de los juguetes respecto del baúl. Es decir, en la primera habitación, 5 juguetes quedaron regados de la siguiente manera: a 1 metro de distancia del baúl, a 2 metros, a 3 metros, a 8 metros y a 9 metros del baúl, como se muestra en la siguiente imagen. En la segunda habitación, 8 juguetes quedaron regados de la siguiente manera: un juguete a 1 metro de distancia, 5 juguetes quedaron a 2 metros de distancia, otro a 3 metros y el último a 9 metros de distancia, como se muestra en la imagen. Por último, en la tercera habitación quedaron 5 juguetes regados de la siguiente manera: uno a 1 metro de distancia, otro a 3 metros de distancia, uno más a 4 metros de distancia, otro a 6 metros y uno a 9 metros, como se muestra. Si les dieran a elegir una habitación para recoger los juguetes y guardarlos de nuevo en el baúl, ¿qué habitación elegirían? ¿Por qué? Justifiquen su respuesta. Veamos las 3 habitaciones juntas. Puede que sea de utilidad para tomar una decisión. Aunque visiblemente puede que hayan elegido qué habitación ordenar, analicémoslo matemáticamente, porque a los matemáticos nos gusta interpretar todo lo que los números nos puedan decir. Para ello, obtengamos las medidas de tendencia central de cada conjunto de datos. Para el primer conjunto de datos, y considerando que todas las cantidades se encuentran en metros, su media aritmética es 4.6, ya que al sumar los números que lo integran y dividirlo entre 5, que es el número de datos, obtenemos ese valor. No tiene moda, puesto que no hay algún dato que tenga mayor frecuencia que los otros, y su mediana es 3, ya que ordenando los datos de menor a mayor, el 3 se encuentra en el centro. Para el segundo conjunto de datos, sin olvidar que los números representan la distancia en metros de los juguetes al baúl, tenemos que su media aritmética es 2.875, ya que al sumar todos los números que lo integran y dividirlo entre 8, obtenemos ese valor. Su moda es 2, por ser el dato con mayor frecuencia, y su mediana es 2, ya que al ordenar los datos de menor a mayor, el cuarto y el quinto número es 2, los cuales quedan en el centro y su promedio es 2. Para el tercer conjunto de datos,
de las distancias en metros de los juguetes al baúl, su media aritmética es 4.6, ya que al sumar los números que lo integran y dividirlo entre 5, obtenemos ese valor. No tiene moda porque no hay un dato con mayor frecuencia, y su mediana es 4, ya que al ordenar los datos de menor a mayor, el 4 queda al centro de ellos. Otra medida que se puede obtener de los datos de un conjunto numérico es el rango. Para entender mejor este concepto, veamos el siguiente video. El rango es una medida de dispersión. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? Son las medidas estadísticas que nos informan qué tanto se aleja un conjunto de datos respecto de la media aritmética. Analicemos el significado del rango. El rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular, pues se obtiene al encontrar la diferencia entre el valor del dato más grande y el valor del dato más pequeño. Observemos el siguiente ejemplo. En un grupo de baile, las edades de cada asistente son 18, 13, 25, 12, 13 y 19 años. ¿Cuál es el rango de las edades de este conjunto? En nuestro ejemplo, el rango es igual a 25 menos 12, de modo que el rango es igual a 13 años. Ahora resolvamos e interpretemos las siguientes situaciones con ayuda de las medidas de tendencia central y el rango. Primera situación. Se preguntó a 10 familias cuántos focos tenían en total en su casa y dieron las siguientes respuestas. ¿Cuál es la media de los focos que se utilizan? Analicemos los datos que nos muestra la gráfica para hacer el cálculo. Estos son... Por lo tanto, la media es de 9 focos por cada familia. ¿Cuál es la moda? ¡Correcto! La moda es 8 focos. Para obtenerla, lo único que hicimos fue observar cuáles barras se repiten más. ¿Cuál es la mediana? Para calcularla, debemos ordenar nuestros datos y después localizar aquel que ocupa la posición central. ¡Comencemos! Al quedarnos 2 cifras al centro, se calcula la media de estos dos datos, de forma que la mediana es 8 focos. ¿Cuál es el rango? ¡Correcto! Es 12. Como podrás observar, en este caso la mejor medida de tendencia central para representar estos datos es la mediana, debido precisamente a que la distancia entre el valor mínimo y el máximo es muy amplio. Situación 2. Al término del ciclo escolar, la profesora Lourdes hizo un cuadro con la media bimestral de todas las calificaciones que su grupo obtuvo en cada asignatura. Quiere saber cuál es la medida de tendencia central que mejor representará el aprovechamiento de sus estudiantes. Comencemos a calcular. Si se toman en cuenta todas las calificaciones de cada asignatura, ¿cuál es la moda del total de las calificaciones presentadas? La moda es 9, ya que tiene el mayor número de frecuencia. ¿Cuál es la mediana de todas las calificaciones? La mediana es 9, pues es el valor central al ordenar todas las calificaciones. Ahora calculemos la media de este conjunto de datos. Dividamos la suma de todas las calificaciones entre su número total. La media aritmética de todas las calificaciones es 8.575 milésimos. Para finalizar los cálculos de las medidas de tendencia central, obtengamos el rango. ¡Correcto! El rango es 4, pues eso vale la diferencia entre la calificación más alta y la menor. Por tanto, la mejor medida de tendencia central para representar este conjunto de datos es la media, pues el rango es muy pequeño en este conjunto de datos. El rango está definido como el intervalo entre el valor máximo y mínimo del conjunto.
Una manera para calcular el rango es determinar la diferencia entre esos valores, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo. Como podemos observar, cada conjunto de números se comporta de manera distinta, pero tienen cosas en común. Por ejemplo, la suma de los datos de cada conjunto es 23 para el primer y tercer conjuntos. La media es la misma, es decir, 4.6. Y además, todos los conjuntos de datos tienen el mismo rango. El dato menor de los tres conjuntos es 1 y el mayor es 9. Por lo tanto, 9 menos 1 es igual a 8 y ese es el rango de cada uno de los conjuntos. En este caso, el rango no nos dice mucho del comportamiento de los conjuntos, ya que en los tres es el mismo y al menos en las imágenes de las habitaciones podemos observar que las distribuciones son distintas entre sí. Es por ello que debemos continuar analizando qué pasa en el interior de cada conjunto para resolver el problema. Ya hemos visto la distribución de los datos en las imágenes de las habitaciones. Ahora las analizaremos en la recta numérica. En la primera habitación, los juguetes quedaron regados de la siguiente manera: a 1 metro de distancia del baúl, a 2 metros, a 3 metros, a 8 metros y a 9 metros como se muestra en la imagen. En la segunda habitación, los juguetes quedaron regados de la siguiente manera: 1 a 1 metro de distancia del baúl, 5 juguetes quedaron a 2 metros de distancia, otro a 3 metros y el último a 9 metros de distancia, lo cual podemos ver en la imagen. Por último, en la tercera habitación quedaron 5 juguetes regados de la siguiente manera: 1 a 1 metro de distancia, otro a 3 metros de distancia, uno más a 4 metros de distancia, a 6 metros el siguiente y el último a 9 metros como se puede observar en la imagen. ¿Cuáles de los tres conjuntos de datos consideran que están menos dispersos? ¿Cuáles consideran que están más dispersos? Veamos todos los puntos juntos, superpuestos en la recta numérica. Consideremos que en dos de los conjuntos tenemos la misma cantidad de datos. Analicemos qué ocurre en ellos, tomando como referencia su media aritmética, que en ambos casos es 4.6. En esta imagen trazamos una línea vertical que representa la media aritmética en 4.6 y a partir de ella trazamos las distancias a cada uno de los puntos que representan el lugar en donde se encuentran los juguetes con respecto al baúl en donde deben ser guardados. Con esta nueva representación, ¿modificarían la respuesta para identificar cuáles están más dispersos? Podemos observar que al tener la media aritmética como referencia, el conjunto de datos que representa la distribución de los juguetes de la primera habitación está más disperso que los de la tercera habitación, porque tienen entre todos mayor distancia con respecto a la media. Si ahora incluimos los datos de la segunda habitación, ¿qué dato emplearemos como referencia para observar sus distancias? Exacto, la media aritmética de este conjunto. Veámoslo en una imagen. Podemos observar que tomando como referencia la media aritmética del segundo conjunto de datos, que es de 2.875, estos están menos dispersos que los dos anteriores. Entonces, si les dieran a elegir ordenar alguna de las habitaciones, ¿cuál elegirían? Tal vez elegirían el tercer conjunto de datos por estar menos dispersos que el primer conjunto y tener menos juguetes que recolectar. Otra elección válida podría ser el segundo conjunto, ya que, aunque son más elementos, se encuentran menos dispersos. Algo que me parece interesante y quiero reflexionar con todos ustedes es que nosotros imaginamos el contexto de los juguetes regados y es muy probable que elijamos el que tenga menos dispersión, pero veamos con cuidado el nuevo contexto que daremos a los mismos conjuntos de datos. Pongan atención. 3 agencias de atención telefónica tienen empleados que trabajan 2 horas en distintos horarios. La primera agencia cuenta con 5 empleados, de los cuales uno inicia su trabajo a la 1 de la tarde, otro a las 2 de la tarde, otro a las 3 de la tarde, otro a las 8 de la noche y otro a las 9 de la noche. La segunda agencia cuenta con 8 empleados, de los cuales uno comienza a trabajar a la 1 de la tarde, 5 a las 2 de la tarde,
uno a las 3 de la tarde y el último a las 9 de la noche. La tercera agencia cuenta con 5 empleados, de los cuales uno comienza a trabajar a la 1 de la tarde, otro a las 3 de la tarde, otro a las 4 de la tarde, otro a las 6 de la tarde y el último a las 9 de la noche. Como pueden observar, los datos son los mismos, pero ahora el contexto cambió. Ahora no se trata de recolectar juguetes regados. Ahora se trata de los horarios de atención de 3 empresas. ¿A qué agencia elegirían? Es probable que la segunda opción ahora no sea la mejor elección, ya que no tiene mucha variedad en sus horarios. En cambio, puede que la mejor opción sea la empresa del inciso C, porque tiene más variedad en sus horarios de atención. Ahora, ustedes realicen lo siguiente. Anoten 2 contextos distintos para los 3 conjuntos de datos como lo hicimos con la situación anterior. En un contexto, deberá convenir elegir al que tengan sus datos menos dispersos y en el otro, deberá convenir elegir el que tenga sus datos más dispersos. Pero no se vale repetir los contextos que ya hemos trabajado en esta sesión. Ahora, analicemos otros conjuntos de datos. Para el conjunto 1, los datos que lo integran son los siguientes: 1, 2, 8 y 10. Para el conjunto 2, los datos son 1, 3, 7 y 10. Y para el conjunto 3, los datos que lo forman son 1, 4, 6 y 10. Calculemos la media aritmética, la mediana, la moda y el rango de los 3 conjuntos anteriores. Para el conjunto 1, la media aritmética es igual a la suma de 1 más 2 más 8 más 10 entre el total de los datos, es decir, entre 4, que es igual a 21 entre 4, lo que resulta 5.25. Al ser 4 datos para determinar la mediana, consideramos los 2 valores centrales. Al estar ordenados, ellos son el 2 y el 8. Y al calcular el promedio de ellos, es decir, 2 más 8 entre 2, el resultado es 10 entre 2, que es 5. No tiene moda, ya que no hay ningún dato que tenga mayor frecuencia. Por último, el rango es igual a la diferencia del dato mayor menos el menor, es decir, 10 menos 1, que es igual a 9. Para el conjunto 2, la media aritmética es igual a la suma de 1 más 3 más 7 más 10 entre el total de datos, es decir, entre 4, que es igual a 21 entre 4, que es igual a 5.25. Para calcular la mediana y al ser 4 datos, se consideran los 2 centrales cuando se encuentran ordenados. En este caso son el 3 y el 7, por lo cual debemos obtener el promedio de ellos, es decir, 3 más 7 entre 2. La suma es 10, que al dividirse entre 2 resulta 5. No tiene moda, ya que ningún dato tiene una frecuencia mayor que los demás. El rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el menor, es decir, 10 menos 1, resulta ser igual a 9. Finalmente, para el conjunto 3, la media aritmética se obtiene mediante la suma de 1 más 4 más 6 más 10 entre 4, que es igual a 21 entre 4, de donde se obtiene que la media es igual a 5.25. Al igual que en los conjuntos anteriores, se tienen 4 datos, por lo que mediana es el promedio de los 2 centrales, cuando se encuentran ordenados. Así, la mediana es igual al promedio de 4 y 6. Por ello, sumamos 4 más 6 y dividimos esa suma entre 2. El resultado es 10 entre 2, que es igual a 5. Dado que todos los datos tienen igual frecuencia, este conjunto es amodal, es decir, no tiene moda. Por último, el rango de este conjunto es 9, debido a que es la diferencia del dato mayor menos el menor, es decir, 10 menos 1 es igual a 9. Podemos observar que para los 3 conjuntos, aunque tienen algunos datos distintos, coinciden en la media, la mediana, la moda y el rango. Este nivel de análisis nos servirá para describir el comportamiento de cada conjunto o para tomar alguna decisión. Dado que las medidas anteriores son iguales para los 3 conjuntos, vamos a observar qué tan dispersos están los datos. Distribuiremos cada conjunto de puntos en una recta numérica. En la siguiente imagen se muestran los puntos de color azul que corresponden a los datos del conjunto 1.
los puntos de color verde, que son los datos del conjunto 2, y los puntos de color rosa correspondientes a los datos del conjunto 3. ¿Podemos determinar en esa imagen cuáles están más dispersos y cuáles menos dispersos? Podríamos decir que sí, pero es necesario tener presente que nos falta un elemento de referencia para determinar qué tan alejados están los puntos de esta. Alumnas y alumnos, ¿cuál es ese elemento de referencia que nos hace falta para hacer el análisis? Exacto, la media aritmética, la cual, según nuestros cálculos, es 5.25 en todos los casos. Así que agreguémosla al esquema, como una línea perpendicular a la recta numérica. Teniendo la media aritmética como referencia, ya podemos visualizar en el esquema qué conjunto de datos está más disperso y qué conjunto está menos disperso. Seguro que ya vemos de manera más clara esta diferencia. Ahora apoyaremos nuestro análisis trazando líneas auxiliares que representarán las distancias de cada uno de los puntos a la media. Trazando estos segmentos auxiliares, se hace más evidente cada una de las diferencias. En ellos, observamos que los datos del conjunto azul están más dispersos. Los datos del conjunto verde están menos dispersos que los datos del conjunto azul. Y por último, los datos del conjunto rosa están menos dispersos que los datos del conjunto verde. No siempre podemos tener la posibilidad de ubicar los datos en un segmento de recta. En esos casos, podemos usar una tabla para representar la información. Observemos cómo. Para el conjunto 1, colocamos en la primera columna los datos del conjunto y en la segunda columna calcularemos la distancia del dato a la media, mediante el valor absoluto de la diferencia de media menos el dato. En la segunda fila se encuentra el primer dato del conjunto, es decir, el 1. Posteriormente, el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, es decir, el valor absoluto de 5.25 menos 1, que es igual a 4.25. En la tercera fila se encuentra el segundo dato, o sea, el 2, y luego el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, es decir, el valor absoluto de 5.25 menos 2, que es igual a 3.25. En la cuarta fila se ubica el tercer dato del conjunto, que es 8, y posteriormente el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, que en este caso es 5.25 menos 8, que es igual a 2.75 negativo, cuyo valor absoluto es 2.75. Por último, para el cuarto dato del conjunto, es decir, el 10, se determina el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, por lo que se tiene el valor absoluto de 5.25 menos 10, que es igual a 4.75. Realizamos el mismo procedimiento para el conjunto 2. Para el primer dato, que es 1, se tiene el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, es decir, el valor absoluto de 5.25 menos 1 es 4.25. Para el segundo dato, o sea 3, se tiene el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, es decir, el valor absoluto de 5.25 menos 3, que es igual a 2.25. En el caso del tercer dato, el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, es decir, el valor absoluto de 5.25 menos 7, que es igual a 1.75. Por último, se encuentra el cuarto dato de este conjunto, es decir, el 10. Para él, el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato es el valor absoluto de 5.25 menos 10, que es igual a 4.75. Continuaremos realizando el mismo procedimiento con el conjunto 3. En la fila del primer dato también se encuentra el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, es decir, el valor absoluto de 5.25 menos 1, que es igual a 4.25. Para el segundo dato, es decir, el 4, el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato es el valor absoluto de 5.25 menos 4, que es igual a 1.25. En la siguiente fila se encuentra el tercer dato del conjunto, es decir, el 6, y posteriormente el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, o sea, el valor absoluto de 5.25 menos 6, que es 0.75.
Por último, se encuentra el cuarto dato, el 10, así como el valor absoluto de la diferencia de la media menos el dato, de donde se obtiene el valor absoluto de 5.25 menos 10, que es igual a 4.75. Comparando las tablas de los tres conjuntos de datos, es posible realizar el análisis de la dispersión de los datos. En este caso, observamos que los datos del conjunto 3 que corresponden a la tabla anaranjada se encuentran más cerca de la media aritmética. ¿Cómo podemos asegurar qué conjunto de datos tiene una menor dispersión con estos valores absolutos? El análisis de la dispersión de los datos de un conjunto es la base para comprender la desviación media, tema que será motivo de una sesión posterior. Con esto hemos llegado al final de esta sesión. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Permanezcan atentos a las próximas sesiones, ya que seguiremos desarrollando temas relacionados con la estadística. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono